Hay una regla en el mar, una regla no escrita. Los objetos no tienen alma, las herramientas no lloran y los barcos muertos no navegan. Pero en el Grand Line, la lógica es solo una sugerencia. ¿Cómo es posible que un barco con la quilla partida, sentenciado por los mejores carpinteros del mundo, se levantara para un último viaje suicida? Eso no fue suerte, no fue un error de guión, fue algo mucho más antiguo y aterrador. Una voluntad que se negó a morir hasta que su familia estuviera a salvo. Yo soy Fireslayer 91. Hablemos del Klabautermann del Merry. Un barco no siente. Un barco no elige. Eso es lo que la física nos dicta. Cuando Kaku y Lucci, que son los mejores especialistas en construcción naval del mundo, analizan al Merriweather 7, no están siendo crueles. Están siendo realistas. Porque la quilla, el espinazo del barco, estaba partida. En términos náuticos, esa es una sentencia de muerte. Es como si a un ser humano se le rompiera la columna vertebral. No importa cuánta voluntad tengas, el cuerpo simplemente deja de responder. Pero aquí es donde One Piece nos plantea la gran pregunta. ¿Qué pesa más? ¿Los átomos de madera o los años de recuerdos? Para los sombreros de paja, el Merry no era un simple vehículo. Era su hogar. Era el lugar donde Luffy se sentaba en su lugar favorito, donde Sanji cocinaba para todos, donde las risas se filtraban por las grietas. Esa energía se acumuló tanto que el objeto dejó de ser un objeto. El Merry, de recibir tanto amor, terminó creyéndose que él también era una cama. Mucha gente piensa que el milagro ocurrió en Enies Lobby, pero el alma del Merry nació mucho antes. Nació en las nubes. Nació en Skypiea. ¿Recuerdan la escena? El barco estaba destrozado en el altar de sacrificios. Están solos, a miles de metros sobre el nivel del mar, sin herramientas. Y de la nada, Usopp ve a esa figura pequeña, con un mazo, reparando el mástil entre la niebla. Ese fue el Klabautermann. En la mitología marinera real, se dice que es un espíritu que cuida los barcos, pero solo de aquellos marineros que los aman con devoción. El Merry no se reparó para salvarse a sí mismo. Se reparó porque sabía que su tripulación todavía lo necesitaba para bajar de regreso al Mar Azul. Fue la primera vez que el barco nos dijo: no me voy a romper hasta que ellos estén a salvo. Eso no fue un simple mantenimiento. Eso fue un pacto de lealtad. Pero el Merry sufría. Sufría muchísimo, porque mientras él se caía a pedazos por fuera, la tripulación se despedazaba por dentro. La pelea, Dios, esa pelea entre Usopp y Luffy es legendaria, porque ambos tenían razón y ambos estaban equivocados. Luffy, como capitán, tenía que mirar hacia adelante para que el resto sobreviviera. Tenían que seguir avanzando. Usopp, como el alma sensible del grupo, sentía que abandonar al Merry era como abandonar a un hermano enfermo. Pero piensen en esto. El Merry estuvo ahí escuchando y observando todo. Imagina ser el barco, escuchar a tus mejores amigos gritarse, golpearse y separarse por tu culpa. Ese dolor emocional seguramente le dolió al Merry mucho más que los cañonazos de la marina. Ese barco vio cómo su familia se rompía justo cuando él ya no tenía fuerzas físicas para sostenerlos. Ese momento fue su momento más oscuro.
Hay una escena en One Piece que define la magnitud de lo que estamos viendo. Cuando el Aqua Laguna amenaza con destruirlo todo y el Merry le habla a Iceberg. Imaginen a Iceberg, un hombre que ha visto morir cientos de barcos, escuchando una voz que sale de las tablas astilladas. El Merry no le pidió cúrame para seguir viviendo, no. Él le pidió una vez más. Le pidió que lo remendara lo suficiente para un último acto de amor. Iceberg no vio un fantasma. Él vio una voluntad que se negaba a apagarse. El Merry aceptó su destino. Sabía que ese viaje era solo de ida. Sabía que se iba a desintegrar en mitad del océano, pero su prioridad no era su supervivencia. Su prioridad era ser útil. Y aquí entendemos que el Merry tenía más honor y más coraje que muchos piratas de renombre en el Grand Line. Y entonces ocurre lo imposible. Enies Lobby está en llamas, no hay salida, no hay barcos de escape. Los sombreros de paja están acorralados. Es el fin. Y de pronto, en medio del caos, escuchan esa voz. Bajen todos al mar. El Merry no regresó porque mágicamente se arregló. Regresó arrastrándose contra la corriente, contra la marina, contra la muerte misma. Imaginen el sonido de la madera crujiendo, las cuadernas cediendo, el barco diciéndose a sí mismo, 1 metro más, solo 1 metro más. No fue un milagro lindo, fue un esfuerzo agónico. El Merry no quería que sus amigos murieran en ese infierno. Su último acto de servicio fue convertirse en el puente hacia la libertad. El Merry no fue un vehículo. El Merry fue el héroe de Enies Lobby. Pero todo tiene un límite. Después de salvarlos, el Merry se parte a la mitad. Ya no hay más, una vez más. ¿Por qué lloramos con la quema de un barco? Por la gratitud. Luffy, que siempre es impulsivo, entiende que la única forma de honrar al Merry es darle un descanso digno. Lo siento, me hubiera gustado llevarlos un poco más lejos. Cuando el Merry habla por última vez, no hay reclamos. No hay quejas por los golpes o el descuido. Solo hay paz. El barco se disculpa por no ser lo suficientemente fuerte para ver el final del viaje. Bajo esa nieve, One Piece nos enseñó que las cosas materiales no importan, pero las memorias que dejas en ellas son eternas. El Merry no se hundió en el olvido. Él se elevó en ese humo. Y al final del día, todos tenemos un Merry. Yo en lo personal llevo años construyendo mi propio camino. Llevo un tiempo tratando de construir mi comunidad aquí con ustedes en YouTube. Y me di cuenta de que el milagro no es llegar a la meta. El milagro es que la gente decida quedarse a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles y el barco comienza a crujir. Recuerdo crecer viendo a mis padres ser ese refugio, aguantando tormentas, grietas personales, solo para que nosotros estuviéramos a salvo. Y yo creo que el Merry es eso, la representación de los que se quedan cuando todos los demás huyen. Por eso, cuando veo al Merry romperse, no veo madera vieja, más bien veo amor, amor llevado al límite. Veo mi propia historia y estoy seguro que la tuya también. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Si el Merry también te sacó las lágrimas, déjamelo en los comentarios.
Pregunta, ¿creen que el Sunny llegará a tener un espíritu tan fuerte como el del Merry? Yo soy Fireslayer91. Nos vemos en el siguiente video para seguir navegando estas historias. Bye.